Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio de Génesis. No voy a hablar del Halloween. El mundo celebra Halloween el día de hoy, nosotros la Reforma Protestante, ¿verdad? 501 años de la Reforma Protestante. Y no voy a hablar de Halloween. El domingo, si Dios quiere, voy a hablar de los débiles y fuertes en la fe y voy a tocar algo de este tema. Pero por lo pronto hoy vamos a estudiar el capítulo 21 de Génesis, no completo, prácticamente es creo la mitad o más de la mitad. Y nuestro versículo base es el versículo 1 del capítulo 21. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. El nombre del tema es Nacimiento de Isaac. Y este capítulo registra el cumplimiento de Dios en cuanto a la promesa que había hecho. Sabemos que le había prometido la tierra, riqueza y fama y un hijo. Riqueza y fama la tenía. La tierra todavía no, ni el hijo. Y en este punto, después de todo lo que ha pasado, después de tanta paciencia, aprendizaje, tiempo de espera, llega el día en que Dios cumple su promesa. Así que leamos versículo 1 y 2. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Ahora, ¿podrías ponerlo por favor en la Reina Valera 60? Porque cuando la NBI nos dice que el Señor se ocupó de Sara, en la Reina Valera 60 dice, visitó Jehová a Sara. Y esto de visitarlo no es que haya habido una teofanía, ¿verdad? No es lo mismo que cuando Abraham se encontró con Dios y dos ángeles. Ahí hablamos de una teofanía porque Dios se manifestó de manera visible. Cuando dice que Dios visitó a Sara, no nos está hablando de lo mismo. Aquí la palabra visitó es el hebreo pakaz, que se traduce como atender, visitar, reunir o nombrar. Entonces, cuando la NBI dice se ocupó de Sara, haciendo referencia a algo que Dios está haciendo con Sara, es lo que la Reina Valera 60 nos dice que visitó Jehová a Sara. Y vamos a Génesis 50:24 porque aquí se aplica esta misma palabra. Dice, tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí cuando dice la NBI, vendrá a ayudarlos, es la misma palabra pakaz. Entonces, venir a ayudarlo, o visitarlo, o ocuparse de Sara, implica, o lo que nos dice esta palabra es que Dios hizo algo en Sara para que quedara embarazada y que diera luz a Isaac. Partiendo de lo que ya sabíamos, ¿verdad? Que Sara era estéril, además de edad muy avanzada. Abraham tenía 100 años cuando tiene a Isaac, sabemos que Sara tenía era 10 años menor que Abraham. Entonces, cuando nos dice este pasaje que Sara quedó embarazada, deja en claro que fue porque Dios intervino. También intervino en Abraham, ¿verdad? No nos está diciendo aquí que haya intervenido en Abraham, no nos dice que visitó también a Abraham, pero lo sabemos porque Abraham de 100 años tampoco podía tener hijos. Ya se habían preguntado tanto Sara como Abraham. Abraham me había dicho, yo en mi vejez podré tener hijos, y luego aparte Sara siendo estéril y además también vieja de edad. Entonces, no está diciendo que solamente obró en Sara, sino que aquí nos está resaltando el hecho de que Sara era estéril y que Dios había prometido que tendría un hijo. Claro que también intervino en Abraham, ¿verdad? Pero nos está resaltando la parte de la esterilidad de Sara. Y luego se nos dice que sucedió en el tiempo anunciado, o sea, cuando Dios los visitó físicamente, ¿verdad? A Abraham y a Sara en su tienda, les dijo que a 1 año tendrían un hijo. Y esto es lo que nos está diciendo, sucedió en el tiempo que Dios dijo. Ahora, Dios le había pedido cosas específicas a Abraham en cuanto a su hijo, no nada más su hijo, sino que todos los que nacían en su casa, esclavos o hijos de Abraham. Pero también Dios había estipulado el nombre que debería tener este niño, ¿verdad? Vamos a Génesis 17, versículo 12, dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos,
tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes. O sea, tenía que ser considerado los 8 días. Y luego el versículo 19 dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Y recordemos que cuando le dice que se va a llamar Isaac, y la palabra Isaac en hebreo es él ríe, lo dijo antes de que rieran, ¿verdad? Antes de que Abraham riera y antes de que Sara riera, porque los dos se rieron cuando Dios les dijo que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y luego vamos otra vez a Génesis 21, versículos 3 y 5, donde vemos que Moisés registra que Abraham cumplió con lo que Dios le había dicho. Dice, el hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Así que nos registra que Dios cumplió y también nos dice que Abraham cumplió, ¿verdad? Y luego versículos 6 y 7 dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Y aquí Moisés nos registra otra vez a Sara riendo, ¿verdad? Pero esta vez no es incredulidad. Esta vez es de alegría porque se cumplió lo que Dios había dicho. Entonces, aquí quisiera que resaltáramos las palabras reír porque van a ser importantes en versículos que vamos a leer un poco más adelante. Cuando nos dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, ahí la palabra es sekok, que se traduce como risa. Y luego dice, todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo, ahí reirán es sakak, que es reír. Y este sakak es el que suena mucho como Isaac. De hecho, la palabra hebrea Isaac proviene de sakak. Entonces, fíjate cómo le ponen por nombre Isaac y luego hay una especie de juego de palabras, ¿verdad? Porque Isaac significa él ríe. Y luego dice que Sara se ríe. Y que los que se enteren de la noticia se reirán con ella. Pero esta risa, sakak, dentro de muy poco tiempo se va a convertir en un problema para Sara. Leamos Génesis 21, 8 y 9. Dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar la egipcia le había dado, que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, eche de aquí esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo. Ahora, tenemos que ubicarnos en tiempo cuando está sucediendo esto. Y tenemos que aclarar que tanto la NBI como la Reina Valera 60 en el versículo 9 agregan palabras que el original no dice. Así como nos dice la historia, el niño creció y fue destetado, no nos dice cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Y luego se hizo un banquete en honor a ese evento, ¿verdad? Que es decir, que dejó de ser amamantado. Eso era algo importante en aquel tiempo. Y luego nos dice que Ismael se burlaba de Isaac. Y aquí la palabra burlaba es sakak, reír. Sara había dicho, los que se enteren reirán conmigo, sakak. Ismael, en el día del banquete, ríe, sakak. Pero esa palabra reír no tiene nada que ver con burlarse. No hay nada que esa palabra no puede indicar burla por sí misma. Y lo más importante es que en el original no menciona a Isaac. El original dice así, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, que la egipcia le había dado a Abraham, se reía. Es todo lo que dice, no dice que se burlara de Isaac. La Reina Valera 60, la NBI y otras versiones agregan que se burlaba de Isaac. No está en el original. Pero es importante, porque Sara había dicho que se reirían con ella, y esa misma palabra, sakak, es la que se emplea para describir lo que Ismael está haciendo. Pero el hecho de que Ismael ría lleva a Sara a concluir que lo mejor es que se vayan de ese lugar. Así que, ¿por qué ríe Ismael? Dado que el original no nos dice que se está burlando, nada más nos dice que ríe, tendríamos que pensar, ¿por qué ríe?
¿Por qué la Reina Valera 60 y la NBI agregan cosas que no están en el original? ¿Y por qué Sara decide algo tan extremo? Es un día de banquete, todos están felices, ¿no? Me imagino que todos deberían estar felices. Y hay que entender el contexto, ¿por qué? Porque se sabe históricamente que los niños en aquel tiempo recién nacidos eran muy propensos a enfermedades. Era común que murieran. Y cuando llegaba el día en que eran destetados, implica que habían sobrevivido una de las partes más duras de la vida de una persona. La parte de vida en la que más vulnerables son, terminaba cuando el niño era destetado. Y sabemos también que los niños, al ser destetados, ya eran considerados como personas que formaban parte de la familia, porque lo más probable es que sobrevivieran y llevaran una vida normal. Y al momento de considerar esto, vamos a 2 de Crónicas 31:16, nos da un dato interesante. En este capítulo de Crónicas se habla de cómo se estaba organizando las ofrendas que recibían en el templo y distribuyéndolas entre los levitas. Dice así, 2 de Crónicas 31:16. Se distribuía entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que presentaran diariamente sus servicios en el templo del Señor según sus respectivos turnos y oficios. De 3 años para arriba. Menos de 3 no contaban. Lo que nos lleva a entender que dado la costumbre de aquel entonces de que cuando era destetado un niño, ahora sí contaba como uno de los hombres en la familia, aquí tenemos la edad a la que se acostumbraba entre los israelitas en aquel tiempo. 3 años. Esto nos pone en un periodo de que Isaac debe tener por ahí de 3 años. 3, 4 años. Ahora, desde que Isaac nace, pasan 3 años y se hace el banquete. Todos están celebrando porque el hijo que Dios le concedió ya pasó ese periodo difícil de la infancia. Y ahora, como vemos en el caso de los levitas, estos niños de 3 años presentaban sus ofrendas en sus respectivos turnos y oficios. De hecho, cuando nos dice que Samuel, Ana, madre de Samuel, destetó a Samuel y lo llevó al templo para encargárselo al sacerdote Elí, bajo este mismo pasaje nos lleva a entender que tenía alrededor de 3 años. Entonces, Isaac tiene 3 años, está el banquete e Ismael ríe. ¿Cuántos años tendría Ismael? También lo podemos determinar. Vamos a Génesis 17, versículos 24 y 25. Génesis 17, el mismo capítulo que leímos de que cuando Dios le pidió a Abraham que circuncidara a los suyos. Dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. ¿A los cuántos años tuvo a Isaac? A los 100 años. Entonces, Ismael tendría 14 años cuando nace Isaac. Y luego, para ser destetado, pasaron aproximadamente 3 años. Entonces, Ismael tendría 17 años aproximadamente. No es un niño, ¿verdad? Tiene 17 años, ¿ok? Isaac 3. Lo que la Biblia nos dice es que Ismael ríe. Y eso le molesta mucho a Sara. ¿Qué está pasando aquí? Ahora hay que considerar, Ismael lleva 17 años viviendo como el heredero de Abraham, como el primogénito de Abraham. Y en aquel entonces ser el primogénito es una honra especial. Más adelante vamos a ver que los primogénitos, a los israelitas, Dios les dice que al primogénito se le da doble porción. Es decir, si tú tienes 3 hijos y vas a repartir tu herencia, no puedes repartirla en 3 partes iguales. Al mayor le toca doble porción. Entonces, ¿cómo le repartes? La divides en 4. Al mayor le das 2 y a sus otros 2 hijos 1/4 cada quien. ¿Qué beneficios estaría disfrutando Ismael durante 17 años? Y un día, de repente, a la edad de 14 años, deja de ser el primogénito, deja de ser el heredero y queda relegado a segundo plano. No hay nada en la costumbre de aquel entonces que justificaría que a Ismael se le quite la primogenitura, porque efectivamente fue el primer hijo de Abraham. Sin embargo, ahora nace Isaac, no es el primogénito y Abraham ha decidido cambiar los papeles. Desde la perspectiva de Ismael, 17 años
¿estaría compartiendo la alegría con todos los demás en el banquete? ¿Sí o no? Ahora, recordemos que dice Sara, cuando se da cuenta que Ismael ríe, dice en el versículo 10, capítulo 21, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. No le dice a tu hijo, no le dice a Abraham y a tu hijo, dice a la esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Entonces imagínate, vimos la perspectiva de Ismael, ¿verdad? ¿Cómo se ha de sentir con esa situación? Y que por el nacimiento de este niño él fue despojado de lo que tenía. No le va a corresponder la segunda porción que le correspondería como heredero. Pero desde la perspectiva de Agar, ¿cómo se sentirá Agar? Recordemos en Génesis 16:4 que seguramente estaba en la mente de Sara en ese momento. Dice, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿Se acuerdan del problema que se hizo, verdad? Y a Sara va y le reclama a Abraham, mira lo que me está haciendo esta mujer, ¿verdad? Porque ella no tenía derecho sobre Agar. Aunque era su esclava, el hombre de la casa es el que decidía. Y Abraham le dice, haz lo que quieras con ella. Y tanto la maltrató que Agar termina huyendo. Agar no quería estar ahí, pero sabemos que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se le aparece y le dice, regresa y sométete a la autoridad de Sara. Así que el hecho de regresar lo hace en obediencia al ángel que se le presentó, pero no por voluntad propia. A ella se le ordenó someterse a Sara. Así que, si ya tiene este antecedente sobre cómo es Agar, y después de 17 años hay un banquete en el que todos están felices, y Sara ve que Ismael ríe, ¿qué está viendo Sara? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Qué pasa si esta mujer, que fíjate cómo Sara le sigue llamando esclava? ¿Se acuerdan que en un principio habíamos explicado cuando introducimos la historia de Agar que hay dos tipos de jerarquía en la esclavitud en aquel entonces, un siervo y un esclavo? El esclavo es el que no tenía ningún privilegio, el siervo podía tener privilegios. Cuando Sara le propone a Abraham que tenga un hijo con Agar, le entrega su sierva. No está hablando de un esclavo común y corriente, sino de alguien de confianza, su sierva Agar. Y después de que empieza el desprecio de Agar hacia Sara, ya no le dice sierva, sino esclava. La bajó de nivel, la bajó de categoría. Ahora esta esclava hacía trabajos difíciles que no le correspondía hacer siendo sierva. Ahora, ella ha estado sometida, o sea, Agar ha estado sometida a Sara todo ese tiempo. Nace Isaac. ¿Crees que Agar iba a estar feliz? ¿Podría ella influenciar a su hijo Ismael? Si Ismael quisiese la herencia, ¿qué tenía que hacer para preservarla? Matar a Isaac. Si tú fueses Sara y ves que Ismael ríe, ¿qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Que está feliz o que desprecia a Isaac? ¿Cómo ves? Si tú fueses Sara, ¿llegarías a esa decisión? Échalos de aquí. Sara está convencida de que Ismael no ríe de felicidad. De hecho, el apóstol Pablo, vamos a Gálatas 4, 29 al 30, el apóstol Pablo llega a esa misma conclusión. Gálatas 4, 29 al 30 dice, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí el esclavo y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que Pablo nos está confirmando esta parte, de que esa risa de Ismael no es de felicidad. Porque Pablo nos dice, persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Había un maltrato de uno de 17 años hacia uno de 3 años. Si tú fueses Sara y ves ese maltrato, ¿dejarías que siga viviendo en tu casa? ¿Con el riesgo de que lo mate para quedarse con la herencia? Sí, mira, nosotros recién nos estrenamos como papás. ¿Cómo tratas al bebé recién nacido? El que tenga más de un hijo va a notar la diferencia clara
entre el trato de uno al otro, ¿verdad? Cuando eres primerizo, te dicen que el bebé es de oro, ¿verdad? Alguien le ve, ¡ay, qué bonito! Alto, un poco de desinfectante, ahora sí ya puedes interactuar con el bebé. Cuando nace el segundo, ya aprendiste muchas cosas, ya te diste cuenta que son más resistentes los niños, ¿verdad? Ya no te vuelves y dices, pues para que agarre defensas, ¿verdad? Ya no andes echándole el desinfectante a todo el mundo. Cuando nace el tercero y el cuarto, casi nace y dice, ¡órale, ahí va! Échale ganas, mijo, porque hay un chorro de cosas que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentirá Sara que tantos años estuvo esperando la promesa de Dios y al fin la tiene y percibe que Ismael no tiene buenas intenciones para con su hijo? ¿Reaccionarías igual que ella o no? ¿Te arriesgarías a que maten a tu hijo? Claro que no. Desde la postura de Sara es claro por qué dice, córrelo, ¿por qué vamos a estar aquí arriesgándonos? ¿Por qué vamos a exponer a Isaac, el milagro que Dios nos dio, a este, no es niño, Ismael, ¿verdad? A este muchacho de 17 años que sabe que lo ha perdido todo desde que nació Isaac. Y que su madre, Agar, nunca vio con buenos ojos, desde que nació Ismael, nunca vio con buenos ojos a Sara. Así que definitivamente Sara está buscando proteger a su hijo ante una clara amenaza, ¿verdad? Ahora consideremos la reacción de Abraham, Génesis 21:11. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Fíjate, Sara no ve a Ismael como hijo de Abraham, dice, echa de aquí la esclava y a su hijo. Pero a Abraham le duele mucho su hijo. ¿Se acuerdan cuando Dios habla con Abraham y le dijo, te daré descendencia y vas a tener un hijo? Y dice, bueno, bendice a Ismael. Y él dice, no a Ismael, sino que un hijo de Sara es el que yo te prometí. Vemos que efectivamente Abraham buscaba el bien para su hijo Ismael. Desde la perspectiva de Abraham, Ismael no tiene ninguna culpa de haber nacido, ¿verdad? Ismael no tiene ninguna culpa del problema de Agar y Sara. Ismael no tiene por qué estar pagando los problemas que Abraham, Agar y Sara hicieron al tomar una decisión equivocada. Y Abraham se enfrenta a esta terrible decisión. Su hijo, por 17 años, a quien le ha invertido tanto amor, tiempo y esfuerzo, enseñándole todo lo que un hombre necesita aprender, de repente Sara le dice, córrelo, porque se ríe. Ahora, si Abraham supiera con certeza que está amenazando a Isaac, ¿reaccionaría así, angustiado? No, más bien parece que la situación es un problema de Sara. ¿Cómo está viendo Sara las cosas? Porque no vemos a Abraham considerando en ningún momento que Isaac corre riesgo, porque está dudando mucho en desterrar a Ismael. Así que, ¿cómo decidirías? Es decir, es fácil ver por qué Sara dice, pide lo que pide, ¿verdad? Pero si fueras Abraham, ¿cómo decides qué hacer? ¿Echarías a tu hijo porque Sara, tu esposa, considera que tu otro hijo es una amenaza? La alegría que trajo a esta familia y a toda la gente de Abraham, el nacimiento de Isaac, prácticamente está quedando relegada por problemas que se están generando precisamente porque nació Isaac. Así que esta decisión es muy difícil para Abraham y Dios interviene. Génesis 21, 12 al 13. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava hará una gran nación, porque es hijo tuyo. Así que Dios le está diciendo, hazle caso a tu mujer. Para Abraham seguramente no es clara la amenaza, pero Dios está diciendo, tiene razón Sara, sí es un problema, sí va a ser un problema, lo mejor es que se vaya de aquí.
Así que no va a ser una decisión sencilla. ¿Cómo le explicas a Ismael, si tú eres Abraham, cómo le explicas a Ismael que necesitas que se vaya de tu casa? Ahora, esto claramente demuestra los problemas que la poligamia genera. ¿Verdad? Si dicen, los hombres no pueden con una en su casa, ¿verdad? Ahora imagínate dos y que no se pueden ver. Y tienes hijos con las dos. Y tienes que deshacerte de un hijo para tener al otro. Y tener algo de paz. Y Dios interviene y dice, sí, despídelo. Es difícil, ¿no crees? Muy difícil. Viéndolo de esa perspectiva, ¿estaba mejor antes de que naciera Isaac o no? ¿Mm? ¿Qué problemas tendrían antes de que naciera Isaac? Ya hemos visto todo lo que han vivido, ¿verdad? Todo lo que han aprendido. 17 años tiene Ismael. Nace Isaac y vienen muchos problemas. Pero es una bendición de Dios, sí. Pero todas las malas decisiones que tomaron antes, ahora están trayendo sus consecuencias. Génesis 21:14. Abraham decide confiando en lo que Dios le dijo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora fíjate, ¿qué tanto es un pan y un odre de agua? Y decirle, vete de aquí. Es su hijo primogénito. Y no le da absolutamente nada. Porque el pan y el odre se los entrega a Agar. Si tú fueses Ismael, ¿cómo te sentirías? Siempre fuiste el único durante 14 años. Tienes 17 años. Un niño de 3 se está quedando con todo lo que tú pensabas que era tuyo. Y llega el día en que tu papá te dice, vete, no quiero que sigas aquí. Y es más, que dijera, Dios dijo. ¿Cómo percibes eso? Si tú fueses Ismael y decir, Dios dijo que mi padre me corra de la casa. Cuando yo, Ismael, no he hecho nada indebido. ¿Cómo se siente Abraham cuando le dice, váyanse de aquí? Sin nada. ¿Tú crees que les dio suficiente para que rehagan una vida? Abraham es rico. Tiene muchísimo, muchísimo. Y le da un pan y un odre de agua. Es todo. ¿Por qué? Dios dijo claramente, mi pacto es con Isaac. La promesa es para Isaac. La herencia es para Isaac. Por consecuencia, a Ismael no le corresponde nada. Por eso no le da nada. Y váyanse. Para Agar es la segunda vez, ¿verdad? Al desierto otra vez. Así que imagínate la situación. Imagínense a toda la gente de Abraham viendo que Abraham está corriendo a Ismael y Agar. ¿Qué pensarán todos de Abraham? Te imagínate el chisme, cuento y laberinto. Oye, pero ¿por qué lo corre? A mí me parece que eso está mal. No faltan las que sacan su opinión, ¿verdad? Yo no lo había corrido. No, pues, o bueno, ponle un campamento allá lejos, ¿verdad? Pero no lo mandes sin nada. ¿Qué clase de padre hace eso? Pues no, que es el ungido de Dios, el profeta del Señor, y corre a su hijo sin nada. ¿O tú crees que todos pensaban bien de Abraham? Génesis 21, 15 al 16. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó,
comenzó a llorar desconsoladamente. Ahora, fíjate bien, le llama niño a Ismael. ¿Una persona de 17 años es un niño? Yo he visto muchos que leen este pasaje, sobre todo ateos, y dicen, pobre criatura. ¿Qué clase de hombre es Abraham que manda a una mujer con su niño, y se le imaginan pequeñito, sin nada? ¿Y si andan muriendo? ¿Y el padre irresponsable, por qué no les dio más? Tienes al pobre niño ahí y luego nos dice que está llorando. ¿Quién está llorando, el niño o Agar? Para empezar, ahí hay que irnos al original, porque no está llorando Agar y el niño no es un niño. En el original la palabra niño aquí es Yeled, que se puede traducir como niño, hijo, muchacho o joven. Ya habíamos visto antes que dice que le dijo a Agar que tomara a su hijo y se nos le describe como un muchacho. Ahora se nos describe como niño, pero en el original se puede poner claramente muchacho o joven, o simplemente hijo, sin especificar si es grande o pequeño. Y cuando nos dice, en cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente, no es ella la que llora. La Reina Valera 60 lo traduce literal ahí. Dice, cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y aquí la Reina Valera 60 traduce bien muchacho, porque tiene 17 años. Ahora, ¿qué hace que un muchacho de 17 años se ponga a llorar? ¿Cuánto tiempo llevarán en el desierto? ¿Y a qué conclusión ha llegado? Que su mamá le ayuda a recostarse bajo un árbol y lo deja y se va. La Reina Valera 60 traduce, dice a cierta distancia el NBI, pero en el original dice como a tiro de arco. Así que trata de imaginarte, si yo aviento una flecha con un arco bien tensado, ¿hasta dónde llega la flecha? Pues es una distancia considerable. Pero imagínate, estás en el desierto, al calor del día, ya te quedaste sin agua, te estás muriendo. Por eso Agar dice, lo dejó ahí, porque no quería verlo morir, están en las últimas. Tienes a un muchacho de 17 años que alza su voz y llora, se encuentra a sí mismo solo. Desde su perspectiva, su mamá lo dejó que se muriera. Versículo 17 al 19. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y dio de beber al niño. Y otra vez nos ponen aquí un niño, ¿verdad? Y pues te pega más ver a un niño sufriendo cuando no es ningún niño, ¿verdad? Pero aquí la palabra niño no es la misma Yeled, aquí usan Nahar, que se traduce como muchacho, joven o niño. Pero ya no se referencia a un hijo como la palabra Yeled. Nos está hablando de un muchacho. Y Dios, en lugar de hablar con el muchacho, habla con Agar, quien Agar ya sabe quién es Dios. Ya le había ayudado una vez que se quedó en el desierto. Esta segunda vez que se dio por vencida, está dejando que su hijo muera y ella también va a morir. Hasta ese momento Dios le dice, ¿qué te pasa, Agar? Y le abre los ojos. ¿Y qué es lo que ve? Que ahí hay agua. Es decir, ahí estaba el agua, Dios no la hizo aparecer, ahí estaba, pero ella se había dado por vencida ya. Y muchas veces eso le va a pasar a todos los que buscan a Dios, hasta el último minuto, cuando tú ya sabes que no hay esperanza, cuando todo está perdido, cuando lo único que resta es dejarte morir, es cuando Dios interviene. Y en un instante lo arregla, porque ahí hay agua, y con agua se soluciona el problema. Pero fíjate bien que Dios no habla con Ismael, habla con Agar. Como la primera vez le dijo, ¿a dónde vas? No, regrésate. En esta vez le dice, ¿qué te pasa? No te preocupes, le da lo que necesitan para que continúen su viaje. Así que Agar, en este momento que sabe que Dios, quien ya le había hablado, no le pide que regrese, ella entiende
que es voluntad de Dios que se haya ido de ese lugar. Dios le salva la vida justo antes de que mueran, no antes. ¿Cuánto tiempo tuvieron que haber pasado sin agua para estar seguros de que van a morir? Supuestamente no puedes aguantar más de una semana sin agua, ¿verdad? Luego leemos 20:21. Dice, Dios acompañó al niño, que ya sabemos que no es niño, y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Agar era egipcia, ¿verdad? Así que muy seguramente regresó a su tierra. Pero vemos que Dios no desamparó ni a Agar ni a Ismael. Entonces, mientras que Sara experimenta una gran alegría, Agar e Ismael experimentan mucho sufrimiento. Y ambas cosas provienen del mismo Dios. ¿Me explico? A todos nos encanta pensar que cuando Dios te va a dar una bendición, vas a ser feliz ya para siempre. ¿Cuánto le duró la felicidad a Abraham antes de que experimentara un dolor tan intenso como tener que correr a tu hijo? 3 años aproximadamente. Y el mismo Dios que llena de alegría a Sara es el mismo Dios que permitió la agonía de Agar e Ismael. Era el propósito de Dios que Sara estuviera feliz y era el propósito de Dios que Agar e Ismael sufrieran. El mismo Dios hace las dos cosas. Y eso seguramente te ha pasado más de una vez. Los cristianos sabemos que cuando Dios nos bendice, esa bendición no es todo lo que recibes y muchas veces no dura mucho. A mí me ha tocado en un mismo día ir a felicitar a una pareja que tiene a su primer hijo y están felices, salir de ahí e ir con otra familia a acompañarlos en el funeral de un miembro de su casa. El mismo día que Dios llena de alegría a unos, ese mismo día permite una tristeza muy profunda en otros. Y ambas cosas las hace con un propósito. Eso nos tiene que hacer conscientes de que mientras estemos en este mundo nunca vamos a ser totalmente felices. Pero eso es lo que persigue la mayoría de la gente. Han idealizado una vida en la que no tienen problemas. Invierten su vida en aquello que creen que les va a evitar problemas. Pero no hay nada en la Escritura que te garantice que no los vas a tener. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que es un error pensar que en esta vida vas a ser plenamente feliz, porque en esa misma felicidad se va a ver contaminada por el sufrimiento. Por eso se supone que el cristiano anhela el regreso de Cristo. Porque cuando Él regrese, Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedemos vivos. Y ese nuevo cuerpo, dice la Escritura en Apocalipsis, y ya no hay tristeza, no hay más llanto, no hay dolor. Llegará el día en que serás completamente feliz tú y todos los que son de Dios, eternamente y para siempre. Pero no en esta vida. En esta vida, dice la Escritura, tendríamos días buenos y días malos. Y ambos vienen del Señor. Así que tenemos que administrar los días buenos y los días malos. Y tienes que vivir sabiendo que vendrán días buenos y días malos. De manera que no importa cuál de los dos te llegues, estés consciente que vienen de parte de Dios. Y si Él los envía, es porque, aunque no lo puedas ver ahorita, es para bien. Seguramente le fue difícil a Ismael y Agar adaptarse a su nueva vida, pero como podemos ver, Dios lo hizo prosperar.
También Isaac, por su parte, Dios lo hizo prosperar. Caminos muy distintos, pero bajo el control de Dios. Y fíjate, todo lo que hemos estudiado sobre Abraham, esperando este momento en particular, y se contamina de sufrimiento y de tristeza. Eso es lo peligroso del Evangelio de la Prosperidad. Llena de ilusiones y falsas promesas a la gente. Y les enseñan que cuando llegan los días malos es porque están en pecado. Y quieren pelearse con el diablo y no sé cuántas cosas. No. Tenemos que tener en claro que mientras estemos en este cuerpo, sufriremos aflicción. Por eso, el cristiano no va a luchar por este mundo, sino por el venidero. No le va a interesar las riquezas de este mundo, sino la venidera. No le va a interesar entregar su vida al mundo y las cosas del mundo, sino al que es dueño de todas las cosas. Por eso es increíble que alguien que se dice cristiano al mismo tiempo esté dedicado a las cosas del mundo. No se puede. Pero tampoco significa que te la vas a pasar diciendo, ya llévame, Señor. Ya ven. Así como nos dijo de Isaac, se cumplió en el tiempo de Dios. Jesús nos enseñó que hay otro tiempo. El día y la hora que nadie sabe, solo el Padre. Y así como se llegó el día en que se cumplió lo de Isaac, llegará el día en que se cumpla la venida de Jesús. Y mientras tanto, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Sean días buenos o días malos, vívelos confiando en Dios. De esa forma podrás vivir agradecido pase lo que pase. Porque esto que le pasa a Abraham no se compara con lo que va a experimentar más adelante. Pero Dios le ha mostrado que es fiel. Y yo estoy seguro que a todo hijo de Dios, Dios le ha mostrado que es fiel. Así que la confianza jamás va a estar en las cosas de este mundo, ni en las circunstancias que estás viviendo, sino en aquel que te sostiene. Un gran evento como el nacimiento de Isaac no fue librado de ser contaminado por la tristeza, la miseria y la dificultad. Aún así, Dios sigue siendo Dios. Así que tenemos que, como decía el apóstol Pablo, mantener la frente en alto cuando padecemos dificultades. Ni digas, no, yo no valgo, Dios no me ama, cuando no tienes. Y cuando tienes digas, yo soy bien bendecido. Ni uno ni lo otro es sinónimo de bendición ni maldición. Habrá días en que no andas caminando bien y te va a ir bien. Habrá días en que caminas con mucha santidad y te va mal. Tu circunstancia nunca va a ser un factor para determinar cómo está tu relación con Dios. ¿Ok? Porque los cristianos dicen, ¿cómo está tu paz? La paz es el medidor. Y algunos adulteran y dicen, pero tengo paz. Entonces es de Dios. O algunos andan caminando bien y dicen, no tengo paz, esto no es de Dios, eso es absurdo. Las circunstancias no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Lo que Dios ha designado para ti, lo vas a vivir, te vaya bien o te vaya mal. ¿Ok? Entonces tenemos que confiar en Él. Notemos cómo Moisés registra al mismo tiempo la risa de felicidad en Agar y la risa de desprecio en Ismael. Siempre cuando Dios nos bendiga, va a haber alguien a quien no le va a agradar. Alguien que no va a compartir tu felicidad. Pero eso no te debe de afectar. Lo uno y lo otro está controlado por Dios, ¿verdad? Así que, ¿cómo estás hoy? ¿Te va bien o te va mal? ¿Te sientes bien porque te va bien? ¿O te sientes mal porque te va mal?
No te sientes según cómo te va. Hay que sentirnos según lo que Dios ha dicho que va a pasar, según sus promesas y según su fidelidad. Y de esa manera tendremos gozo, no importa la dificultad, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Se acercan días donde la gente considera que gastar es sinónimo de pasarla bien, ¿verdad? Vienen aguinaldos, vienen fechas donde la gente piensa que comprar es la manera de mostrar amor, o que en esas fechas tener para regalar y comprar es sinónimo de bendición, y lo hacen pensando en que nunca va a llegar enero. Sé sabio y anticipa que van a llegar días malos, ¿verdad? Y si los días malos van a llegar, los días que tienes, adminístralos con sabiduría, para que cuando llegue el día malo no estés en la miseria. Tengas o no tengas, eso no altera tu posición ante Dios. Somos uno en Cristo, nos fue imputada su justicia y eso no depende de lo que tengo o lo que no. Si me compro o no me compro. No caigas en la trampa en la que están por caer muchísimas personas. Sé sabio y confía en Él. Cuando tú estés triste y otro alegre, no te enojes, no te agüites. Las dos cosas vienen de Dios. Y cuando tú estés feliz y otro esté triste, tampoco te agüites, porque también su tristeza viene de Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tenemos promesas muy grandes, Señor. Promesas de las que hasta ahora vemos que Abraham no tenía conciencia. Prometiste grandes cosas, Señor, y muchas cosas no le mostraste todavía, Señor. Y nos las mostraste a nosotros. Y nosotros tenemos más detalle de lo que va a suceder. Y entendemos que la promesa es mucho más grande de lo que Abraham empezó a comprender o lo que alcanzó a entender. Enséñanos, Señor, a valorar cada cosa que recibimos de ti. Sabiendo que cuando nos des alegría, habrá cosas en esta vida que la empañen y la ensucien con tristeza y sufrimiento. Y enséñanos a entender también, Señor, que los días que sufrimos no tenemos por qué estar desesperanzados, porque también vendrán días buenos. Cuando nos toque sufrir, como Agar e Ismael, revélate a nosotros como lo hiciste a ellos, Señor. Sabemos que ellos no tendrían parte en tu herencia, pero nosotros sí. Haznos ver que nunca nos abandonas, que nunca nos dejas solos, no importa cuán dura y difícil sea la situación. Enséñanos, Señor, a confiar en ti. Y cuando estamos felices, como Sara, cuando estemos gozando de lo que tú nos has dado, cuando nos sentimos rebosantes de felicidad, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos pensando que así va a ser para siempre. Enséñanos a valorarlo y disfrutarlo los días que dure, Señor, porque sabemos que estando en esta carne y en esta naturaleza, todo va a ser contaminado por el dolor y el sufrimiento. Enséñanos a no desesperanzarnos sabiendo que vendrán los días malos, sino que nos enseñes a regocijarnos independientemente de la circunstancia que enfrentamos, porque tú eres el mismo, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Si a alguno le sobra y a otro le falta, tú lo has distribuido como mejor te ha placido. Y tú eres bueno, y tú eres sabio. Así que sea
cual sea nuestra situación, sabemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Enséñanos, Señor, a esperar en ti. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Enséñanos a estar felices con los que se alegran y acompañar también en su dolor con los que están tristes. Que podamos vivir contentos, Señor, y no envidiarnos a nosotros mismos. Que no nos sintamos mal cuando tú bendices a alguien y a nosotros no. Que sepamos esperar en ti, Señor, para no exaltarnos cuando nos va bien y a otros no. Enséñanos a vivir una vida equilibrada y administrada, Señor. Que los días buenos no nos hagan enaltecernos y que los días malos, Señor, no nos hagan despreciar lo que nos has dado. Como dice tu palabra, manténnos de lo necesario para no ofenderte en ninguno de los dos casos, Señor. Gracias porque hasta ahora tú has sido fiel y gracias porque nos has demostrado que siempre serás fiel, porque no puedes negarte a ti mismo, Señor. Gracias por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones, por todos los días buenos y por todos los días malos. Queremos, Señor, que todo lo que hagamos, no importa cuál día nos toque, sea para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Tenemos 15 minutos, le llevan el micrófono, se queda en su lugar, no es necesario que se mueva a otra parte y no importa si es la primera vez que vienes. Así que si tienes una duda, levanta tu mano. Si no hay dudas aquí, damos oportunidad a los que están acompañándonos en línea. Así que primero checamos aquí. ¿Alguien? ¿No? Qué raro, no vino Sergio, ¿verdad? Se sintió la ausencia. ¿Nadie? ¿No? Ok, ¿en línea? Sí, ok. Sí, buenas noches. Hay una pregunta, dice, buenas noches, dice, ¿por qué Dios esperó a que casi murieran madre e hijo para intervenir? ¿Acaso esperaba que Agar se acordara de que una vez le habló y podía también esta vez esperar la ayuda de Dios, pero al final Agar no acude a Dios y se dan por muertos ella y su hijo? Cuando Dios espera, o sea, el momento en que Dios interviene es el momento en el que quedaría claro que la gloria es de Él. Es decir, no nada más en el caso de Agar. Vamos a seguir viendo en la Biblia que Dios dejó que pasaran muchas cosas y cuando se pierde toda esperanza le interviene. De esa manera la persona tiene la certeza de que no es algo que pudo haber hecho él o ella, no es algo que simplemente pasó según las circunstancias, no es que otra persona le hubiese ayudado, sino que definitivamente y sin duda alguna quedaría claro que fue Dios el que lo hizo. Y eso creo yo depende mucho de nosotros, ¿verdad? Porque nos esforzamos en hacer las cosas y hacemos planes esperando que funcionen y esperando que nuestro plan nos lleve al objetivo que queremos. Y si Dios interviniese dentro de nuestros planes y llegamos al objetivo, vamos a decir que somos muy buenos para planear. Pero si tú trazaste un plan y no funciona y aparenta ser un rotundo fracaso y de repente Dios interviene y funciona, vas a decir, soy malo para hacer planes, pero tengo un Dios muy misericordioso. Así que Dios siempre va a glorificarse a sí mismo. Y la Biblia enseña que Él no comparte su gloria con nadie. Así que el momento en que Él intervenga en tu vida es porque queda en claro que es su misericordia, su poder, su obra y no la tuya. Por eso es que muchas veces espera hasta el último minuto. Ok. Otra pregunta dice, en el versículo 12, ¿se puede asumir que Sara tuvo una revelación o fue el sexto sentido de una mujer? Que Sara tuvo una relación, será revelación. Revelación. Bueno,
Si hablásemos de una revelación es que algo Dios le mostró, ¿verdad? No sé si se refiere él a que Dios le dijo audiblemente o lo hizo ver. Lo que sí podemos ver con lo que Dios le dice a Abraham es que eso que sentía Sara era de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, no podemos asegurar que Sara entendiera o supiera con certeza que eso iba a pasar porque Dios se lo había mostrado, que eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo que queda claro es que eso que Sara sentía era correcto porque Dios se lo confirma a Abraham. Que Dios haya permitido o llevado a esa conclusión a Sara, eso es una cosa. Que Dios le haya mostrado sobrenaturalmente, eso es lo que parece indicar revelación, ¿verdad? Entonces, no podríamos asegurarlo que efectivamente Sara estaba consciente que de parte de Dios era seguro que eso iba a pasar. No hay nada en el texto que lo indique. Lo que sí sabemos es que era correcto. ¿Es todo? Muy bien. Entonces,